Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de Nodo Jurídico. Soy Carmen Sudario y hoy vamos a entrar al corazón de lo que realmente sucede en el proceso penal. Muchas veces escuchamos decir, soy inocente, no tienen por qué condenarme, pero en el mundo del derecho penal no basta tener la razón. Hay que saber probarla. Para entender cómo es que se gana un juicio, finalmente nos acompaña el doctor Omar Vidal Lozada. Doctor, es un gusto tenerlo de vuelta nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen, por la invitación una vez más para poder continuar con este tema que es tan importante, considero. Claro que sí. Doctor, vamos de frente al grano. Muchas personas sufren cuando saben que son inocentes, pero sienten que el proceso no avanza a su favor. ¿Por qué a veces no basta con simplemente decir soy inocente y qué tan importante es lo que logramos introducir al proceso penal siendo investigados? A ver, ¿por qué no basta con ser inocente al interior de un proceso? Ya sea que estemos frente a un fiscal o ante un juez, ellos no ven lo que realmente pasó, sino que es lo que se puede probar o demostrar al interior. Por eso es de que decíamos que lo que no está en la carpeta fiscal, en el expediente, pues no existe o es como si no existiera. ¿No? Aquí no basta decir con yo no lo hice o yo no participé, yo no realicé tal comportamiento, sino que hay una necesidad de que a través de los medios de prueba se pueda demostrar justamente esa afirmación en el contexto que es objeto de investigación. Muchas veces la fiscalía recibe denuncias o toma conocimiento de un hecho criminal y pues se convence por de repente la forma en la que es relatada esta historia, ¿no? Se convence de que efectivamente está frente a un hecho delictivo solamente con la narrativa. Y a partir de ahí, pues se entiende que se aboca a recabar elementos de prueba, elementos de convicción que le permitan justificar esa narrativa, ¿no? Y no es que la fiscalía pueda o esté facultada para ello, sino que la fiscalía tiene una obligatoriedad de actuar sobre la base de lo que se denomina el principio de objetividad. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene la obligación al interior de un proceso de recabar elementos de convicción que estén orientados ya sea a desvirtuar la imputación o a justamente corroborar, ¿no? Pero eso va a ser de cara justamente a lo que venga siendo objeto de investigación. Genial, doctor. Ahora, cuando nos toca contar nuestra versión de hechos ante el fiscal, entendemos que la labor de los abogados es muy importante. Desde su experiencia, doctor, ¿cuál es el error más común que cometen los abogados al intentar contar una historia frente a un fiscal? El error más común que cometen los abogados, que tal vez están empezando, es que no saben cómo plasmar o evidenciar lo que se denomina en la litigación oral como la teoría del caso. La teoría del caso se hace referencia que está contenida por tres aspectos fundamentales, ¿no? El fáctico, el probatorio y el jurídico. En cada uno de estos aspectos, el abogado muchas veces falla en poder exteriorizar, ¿no? O poner de conocimiento del fiscal o del juez cómo es que se ha desarrollado en la realidad los hechos que vienen afirmando. Por decir, en el caso del aspecto fáctico, muchas veces existe un desorden en la narrativa. No se plasman las ideas de manera correlativa, en un orden cronológico, en un nivel de importancia, y pues ello no permite justamente que la fiscalía, a través de esa misma narrativa, pueda tomar conocimiento de que existen otras hipótesis que puedan justificar justamente el resultado lesivo que viene investigando. Ahora, no solamente basta la narrativa, sino que también hay un aspecto probatorio que justifica o corrobora la veracidad de esa narrativa, ¿no? Entonces hay que recabar los elementos de prueba y presentarlos de manera oportuna ante la fiscalía para que ésta pueda evidenciar que lo que nosotros afirmamos no es solamente una historia bien contada, sino que ésta se respalda en elementos de convicción, elementos de prueba, que pues evidencian de que lo que nosotros estamos diciendo pues atiende más a la verdad, al menos en un nivel de probabilidad mayor a la hipótesis que pretende sostener la Fiscalía. Y de la misma manera en el aspecto normativo, cuando se realiza este juicio de subsunción, porque justamente el proceso penal es el instrumento que permite aplicar de manera correcta un dispositivo legal, una norma de carácter penal. Entonces se entiende de que para que nosotros podamos verificar si efectivamente nos encontramos frente al tipo penal que pretende imputar la fiscalía o que imputa la fiscalía, pues nosotros tenemos que verificar cada uno de los elementos descriptivos o normativos que contiene esa norma, ese delito, como está tipificado en el código, ¿no? Y a partir de ello hacer el juicio de subsunción correcto para
establecer si estamos frente a ello o si es que de repente la calificación es distinta o tal vez incluso si es que no corresponde la imputación de ese delito. Ahora, doctor, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener un chat de WhatsApp, por ejemplo, para que el juez la acepte como tal, como una prueba real, y no termine descartándola o rechazándola, porque se podría considerar también que es una prueba manipulable hoy en día con todo esto de la tecnología? A ver, cuando nosotros hacemos referencia a la validez de un print de pantalla, un chat, un WhatsApp que queremos presentar al interior de un proceso penal, nosotros tenemos que tener en consideración aspectos estrictamente que recaen sobre la prueba puntualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un medio de prueba, independientemente cuál sea, en este caso nos vamos a enfocar en los chats, pueda ser considerado como aporte a un proceso, se tiene que determinar el nivel de credibilidad y fiabilidad de este medio de prueba. En este caso, pues si nosotros queremos presentar un chat, tenemos que hacer que este chat tenga el peso correspondiente y pueda ser tomado en consideración a partir de su veracidad, de su autenticidad, de demostrar de que no ha sido manipulado, y para ello también hay distintos mecanismos, ¿no? Se puede introducir a través de una visualización, perenización, extracción de la información de un celular que uno lleva a la fiscalía, porque o sea, el procedimiento es: ofrezco ese medio de prueba, solicito que se programe la extracción de la información regular del celular, la fiscalía lo programa, uno acude con el celular, la fiscalía visualiza la parte útil y pertinente, la extrae y la pereniza en un acta. Y a partir de ahí, pues, se entiende que haya habido una verificación de cara de la fiscalía de poder determinar que efectivamente ese chat corresponde a la persona que lo está presentando, que ese chat ha sido realizado, esa conversación ha sido realizada con justamente la persona que guarda relación con el objeto de investigación, y a partir de ahí, pues darle cierto nivel de peso probatorio, ¿no? De la misma manera también puede ser introducido tal vez a través de una notaría. Las notarías hacen una copia fiel del celular, del chat del celular, y pues a partir de ahí también podríamos verificar su autenticidad. Pero, independientemente de eso, se debe entender que mm, también la Corte Suprema al día de hoy ha emitido pronunciamientos indicando que el chat, el print de pantalla, va a ser tomado en consideración siempre que sirva como un elemento periférico de corroboración de otros elementos de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que el chat pueda complementar, ¿no? Otra información o otra información introducida a través de un medio de prueba como una testimonial, por así decirlo, ¿no? Yo a través de una testimonial hago unas afirmaciones, una serie de afirmaciones, y a partir de ahí pues lo complemento con el chat, que es el medio de prueba idóneo que contiene justamente estas afirmaciones que yo pretendo introducir a través de una declaración testimonial o tal vez incluso un interrogatorio, ¿no? Interesante, doctor. Ahora, hoy en día aún hay personas que creen que llevar testigos de buena conducta sirve. Es decir, que llevar amigos, que llevar vecinos ante el fiscal para demostrar algo aún es válido. Doctor, hoy en día aún es válido llevar personas que digan que somos buenas personas dentro de un proceso penal. Sí, la importancia de un testigo que pueda hacer referencia a si alguien es o no es buena persona, considero que va a depender mucho del contexto del objeto de investigación, o sea, de lo que realmente se venga investigando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona vaya a declarar y refiera que una persona que viene siendo investigado es buena persona, ¿no? En tanto nos encontramos tal vez ante un delito de robo o un delito de repente contra la administración pública, en donde el enfoque de los medios probatorios recae en otro tipo de medios de prueba. Entonces, recordemos que al día de hoy, por un tema de teoría del delito, la investigación no recae en si la persona es o no buena persona, sino si es que realizó un determinado comportamiento. Entonces, en ese contexto, podríamos llevar también de repente a un caso práctico que se trate de repente de violencia de una persona que ha supuestamente materializado actos de violencia contra una persona indistinta, un animal, y en donde sí el tema de su comportamiento o el normal comportamiento cotidiano que tiene, pues no refleje un comportamiento agresivo, ¿no? Violento. Entonces, tal vez ahí pueda ser considerado un elemento de prueba de descargo que permite evidenciar, ¿no? A través de un testigo de conducta, que esta persona pues no, usualmente no materializa comportamientos violentos
no como prueba matriz, pero sí de repente como una prueba indirecta que permita evidenciar ¿no? el carácter de esta persona. Genial, doctor. También existen situaciones en las que un ciudadano siente que se ha obtenido una prueba de forma irregular, es decir, una prueba a la mano. Doctor, ¿cómo podemos defendernos técnicamente si sentimos que se ha obtenido una prueba de forma irregular? A ver, ante una prueba irregular, lo que corresponde es realizar el cuestionamiento de la misma. En el proceso penal existen dos tipos de pruebas que se pueden cuestionar, la prueba irregular y la prueba ilícita. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que existe la vulneración de derechos fundamentales para su obtención en el caso de esta última, es decir, en el caso de la prueba ilícita. Por el contrario, cuando hablamos de la prueba irregular es cuando se ha transgredido el ordenamiento jurídico en una norma que no tenga el rango de constitucional, ¿no? Entonces, nosotros si ponemos un ejemplo, por decir, ¿no? Si una persona es intervenida en determinado momento en la calle o en su domicilio y es conducida hacia una dependencia policial o fiscal y se le toma la declaración sin contar la presencia de su abogado defensor, ¿no? Sin darle la oportunidad de que se pueda comunicar siquiera con un abogado defensor o facilitarle un defensor público, pues a partir de ahí nosotros podríamos referir que se ha violentado un derecho fundamental, que es el derecho de defensa contenido en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución, y pues poder cuestionar la ilicitud de ese medio de prueba. ¿Cómo es que se cuestionan la ilicitud o la irregularidad de los medios de prueba? Hay distintos mecanismos dependiendo del estadio procesal en donde nos encontremos. Si es que de repente nos encontramos en una etapa de investigación preparatoria, nosotros podríamos acudir, ¿no? Ante el juez de garantía, justamente esa es su finalidad, ¿no? Para evidenciar, exponerle los hechos que son objeto de cuestionamiento y a partir de ahí sea él quien declare justamente que ese medio de prueba no debería ser incorporado a la carpeta. A través de la etapa intermedia, por ejemplo, también tenemos el tema de las tachas, en donde para tal vez una prueba irregular que no resulta incluso tal vez útil, pertinente de cara al proceso, también puede ser cuestionada y extraída en este caso del proceso en sí, para que no sea posteriormente actuada ni valorada y pueda de alguna otra manera contaminar al juez, ¿no? Generando alguna conclusión distinta a la que correspondería. Y en la etapa de juicio podríamos referir que existe un reexamen también, ¿no? De manera inicial y si no, porque tal vez el criterio de los órganos jurisdiccionales que vienen analizando la irregularidad o la ilicitud de este medio de prueba es distinto, porque hacen interpretaciones a veces bastante restringidas o muy amplias de lo que corresponde como irregular o ilícito, pues ya a través de la actuación probatoria con otros elementos de prueba que se puedan incorporar al proceso, pues se pueda desvirtuar justamente la utilidad, pertinencia, licitud de ese medio de prueba, ¿no? Importantísimo, doctor. Finalmente, el escenario más difícil. ¿Cómo se gana un caso donde no hay cámaras, no hay documentos y solo tenemos testigos de las personas, versiones de las personas? A ver, no todo depende de cámaras, de papeles, de testigos, pero esto va a siempre estar en el contexto en el cual se realiza una investigación. Existen tipos penales que de por sí ya generan, ¿no? medios de prueba que resultan necesarios para justamente el esclarecimiento de los hechos, como son los delitos contra la administración pública, un tipo penal de colusión, por así decirlo, ¿no? En donde efectivamente existen documentales que van a permitir, en algunas circunstancias, no en todas, evidenciar que las irregularidades están orientadas justamente a beneficiar a quien está postulando en una licitación pública. ¿No? Existe delitos como el robo, que se dan en la calle tal vez, en donde de hecho hay varias personas que han podido presenciar cámaras o circunstancias distintas que pueden permitir corroborar. Sin embargo, también existen delitos de clandestinidad que se suelen realizar en cuatro paredes, ¿no? En donde usualmente por la vida cotidiana no todos tenemos cámaras al interior de nuestros domicilios, no todos vivimos con alguien más que no sea nuestra pareja, y ahí, pues, en ese contexto, el valor probatorio a la testimonial es tomado en consideración sobre distintos criterios que incluso ya la Corte Suprema, a partir del Acuerdo Plenario 2005, ha establecido, que tienen que ser considerados justamente para darle la validez a una declaración testimonial. Pero incluso ahí pueden existir otros medios de prueba, como son las pruebas periciales, ¿no? Una pericia psicológica, que permita evidenciar justamente en qué contexto o a partir del nivel de afectación, en qué contexto pues se han materializado los hechos.
Interesante, doctor Vidal. Como siempre, debo mencionar que en cada sesión que nos acompaña, usted nos brinda estrategia de calidad. Nos queda clarísimo entonces que el proceso penal es un tablero de ajedrez donde cada prueba cuenta. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Nos vemos en una nueva edición. Hasta pronto. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias.